¿Qué tal, chavos? Buen día. Es un gusto estar hoy con ustedes nuevamente. Vamos a ver la materia de español para tercero y secundaria. Espero que estén bien en sus casas, igualmente sus familias. Mi nombre es el profesor Ángel Flores Almeida. Y hoy vamos a ver un tema interesante tal vez para algunos de ustedes, pero no sin antes dejarles una reflexión. Y dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Bueno, esto es para nosotros, chavos, de que debemos de ser, no por ser pequeños o no tener suficiente edad, no quiere decir que no debemos de ser ejemplo en nuestras casas, hacia los que nos rodean. Si nosotros tratamos de esforzarnos en obedecer, en que nuestra conducta sea agradable hacia nuestros padres, en creer en Dios, en tener ese espíritu, esa conducta, en buscar esa sabiduría en lo que hacemos, yo creo que con el paso del tiempo también vamos a poder tener esa experiencia y poder dirigirnos bien, poder encaminarnos bien. Entonces, si nosotros lo podemos entender desde temprana edad, pues les aseguro que nos va a librar de muchos errores, de no regarla. Así es que para empezar el día de hoy vamos a hacer una pequeña oración dándole gracias a Dios porque nos ha cuidado hasta este día. Yo te invito a que si quieres ahí en tu lugar cierres tus ojos y dale gracias a Dios. Padre, hoy, Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias porque has sido bueno, por tu cobertura, porque nos has cuidado, porque nos has protegido, porque sabemos que en ti, Señor, estamos seguros. Y los que creen en ti, tu paz, Señor, nos inunda, el temor se disipa. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a nuestras familias, que las guardes, que donde quiera que estén, Señor, a los que nos rodean o a los que están lejos, que los bendigas también, que los protejas, Señor, que hagas de nosotros, Señor, en este día tu voluntad y que nos des a nosotros la sabiduría para poder aprender hoy más, Señor, para poder expandir nuestros conocimientos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Así sea. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que son las historietas o tira cómica, o en algunos casos se le conoce como cómics. Y como primer punto vamos a definir lo que es una historieta. Dice que es un texto narrativo en el que se usa la combinación de lenguajes, dibujos, el color, la palabra. Es un espacio dividido en varias viñetas o cuadros. Así es. Entonces, como vemos un poco en la imagen, son algunas de las características de lo que lleva una viñeta. Cada texto narrativo tiene cierta peculiaridad o características que lo diferencian uno de otro. Algunos de los propósitos de las historietas dice que se utiliza para dar a conocer sucesos históricos relevantes, presentar un relato ficticio con tema policíaco o romántico de ciencia ficción, plantean algún problema comunitario o social, incluso pueden ofrecer algunas soluciones. Entonces vemos que hay diferentes propósitos para las historietas. Puede ser hasta cómicas, románticas. Ustedes que han visto los cómics de superhéroes, de ciencia ficción. Pero también a mí en lo personal lo que me gusta es el punto 3. Dice que se utiliza para
dar a conocer una problemática social o para ofrecer también una posible solución a esta. Y es en lo que nos vamos a enfocar más adelante. Recursos visuales de las historietas, como les decía, o sea, cada texto tiene sus elementos que conjunto hace que sea una característica cada texto narrativo. Entonces, así como puede ser una novela, como puede ser un libro, como puede ser una obra de teatro, etc., la historieta también tiene sus elementos y vamos a verlos a continuación. Dice que como primer elemento, dice, tienen los recuadros. Dice, ayudan a diferenciar escenas y situaciones que al mismo tiempo son encadenadas para formar una secuencia. Entonces es para darle secuencia a la historia con esta sucesión de recuadros, o también se le conoce como viñetas. Es una sucesión lógica donde se manifiesta o donde se nos dice mediante cada viñeta, mediante cada recuadro, se nos va contando la historia de una forma lógica temporal, sucesiva o en progresión. Entonces los recuadros, como vemos en esta pequeña imagen, pues nos ayuda a diferenciar una escena de la otra. Ahora dice que los globos, en algunos lugares también se le conoce como bocadillos por las formas o las figuras que tienen estos. Dice, son recursos donde se escriben los textos verbales, se usan para dar cuenta de lo que dice, piensa o se imagina un personaje. En algunos, como vemos en la imagen, o sea, son las figuras donde se escriben los textos de los personajes. También a veces se puede llegar a utilizar algunos símbolos, algunos gráficos para simbolizar palabras a veces altisonantes o groserías, o de cómo un personaje se imagina a otro. Entonces también puede ser como para un pensamiento. Dentro del mismo globo no solamente son palabras, a veces son signos, a veces también puede ser otros dibujos, igual como lo decíamos, de lo que piensa el personaje, cómo se imagina a otro personaje. Entonces, y vemos las diferentes formas de cada uno de los globos que se pueden utilizar. Fíjense, para la expresión de ahí, conversaciones, gritos, pensamientos, susurros, conversaciones a la vez, como tiene varias separaciones ahí. Entonces, esta es una de las características principales de las historietas, los globos, donde se escriben los textos de los personajes. Como siguiente elemento tenemos los textos escritos. Dice, aparecen dentro de los globos y se usan para indicar lo que dice o piensa un personaje, pero también pueden aparecer fuera de los globos para hacer referencia a sonidos de golpes. Así es, a veces como pues el abrir o tocar una puerta. También a veces pueden haber textos fuera de los globos para dar voz a un narrador que representa o que va hilando la situación de los hechos. Entonces, como vemos, los textos que se utilizan dentro de los globos, como se ve en la imagen, para indicarnos lo que nos dice el personaje, lo que piensa. Y si hay textos fuera de los globos, ya sea para un narrador, para dar sonidos dentro de la misma historia. No necesariamente es una regla estricta de que tiene que estar dentro de los globos o de los bocadillos del personaje. Los dibujos pueden ser de los personajes, lugares, objetos. Si son de personajes, estos deben de tener una identidad. ¿Qué se refiere a eso? Pues de qué hacen, dónde, cómo son.
que el dibujo de los personajes siempre sea igual, para que representen cierta cualidad o qué es lo que nos queremos transmitir a través de nuestros dibujos. Que también, por ejemplo, los dibujos pueden ser, o las figuras, muy parecidas. O sea, no puede haber un trazo de un dibujo sencillo, por decirlo así, y uno muy elaborado. O sea, todos los dibujos tienen que estar conectados. Si vamos a utilizar dibujos para una tira cómica, por decirlo así, de personajes para niños, pues todos deben de tener ese tipo de cualidades entre los dibujos. A diferencia, por ejemplo, de un cómic de superhéroes, pues ustedes saben de que deben tener más o menos también las mismas características. Por ejemplo, para una tira cómica o un cómic de superhéroes, pues ¿qué es lo que se hace? Se dibuja a los superhéroes pues fuertes, ¿no? Musculosos, igual a las mujeres, en los hombres. Y a diferencia, y así tratar de que en cada enfoque que le vamos a dar, nuestros dibujos también tengan esa similitud en cada uno de los personajes. Dice los colores y los trazos, otro elemento más de las tiras cómicas. Aquí puse un ejemplo, dice las líneas gruesas, delgadas, redondas, etcétera, dice agregan cierto significado. Dice, por ejemplo, una palabra escrita con letras grandes en negrita, donde hay ángulos agudos, puede denotar enojo o ira. Dice, en cambio, si los trazos son delgados, pueden significar un susurro. Entonces eso también es importante que lo tomen en cuenta, porque para también poder representar algunas o expresar algunas emociones por medio de nuestros dibujos, por medio de los trazos, por medio de los colores también. Por ejemplo, aquí tenemos la misma en la imagen, una con color y otra sin color. Yo creo que los colores son importantes también en algún tipo de historietas, porque también hace que la historia sea más interesante, sea más atractiva hacia el lector. Al igual que pongamos atención como los colores, como los trazos, para denotar emociones de los personajes, ya sea que estén enojados, que estén felices, pero que a través de nuestros trazos, como lo vemos, de las líneas, ya sea gruesas, delgadas, algunas pueden llegar hasta ser punteadas. Entonces con esto expresar las emociones de nuestros personajes. También a veces el tamaño de las figuras, de las letras, su ubicación en los espacios del dibujo, también pueden agregar a veces cierto significado dentro de las historietas. Entonces, chavos, para terminar así brevemente con las historietas, en su página, en el libro de español, en la página 193, vienen ahí algunos links donde ustedes pueden ver algunos ejemplos de estas historietas. ¿Para qué? Para que vayamos dando cuenta. Más adelante también vamos a realizar una. Y entonces pero vamos a realizar una planteando un problema social, planteando un problema que nosotros podamos resolver, no tanto un cómic de ciencia ficción o de superhéroes. Me gustaría que planteáramos algún problema social que para mí sería más interesante y nos podría dejar más enseñanza a todos de cómo poder solucionar algunos problemas que ustedes se les ocurra, problemas actuales que estamos pasando, y por medio de la tira cómica poderlo llegar a representar. Entonces, recuerden todos estos elementos, igual vuélvalos a repasar ahí en su libro, en las páginas de la 192 en delante. Vienen algunos ejemplos, vienen algunos links donde ustedes puedan entrar para ver algunos ejemplos de tiras cómicas. Y chavos, pues sin más por el momento, gracias por su atención, bendiciones, échenle ganas, y en la plataforma les estaré dejando las indicaciones referente al trabajo del día de hoy. Saludos.